Padre, te damos gracias que tú eres tan especial por tus misericordias, por tus bondades. Nos unimos como uno solo delante de ti para darte todo honor y toda gloria, toda exaltación. Gracias por guiarnos, Señor, por colocar tu mano de poder sobre nosotros. Aquí estamos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Gracias por quienes están contactando en este momento, Señor, y porque día a día crecemos, Señor, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, saludos a todos y a sus familias. Saludos a Nacho. ¿Cómo estará Carmenza y las muchachas? Qué bueno saber de ustedes un poquito más. Aunque te tengo en redes sociales, pero no el teléfono. Y bueno, qué bueno que estamos hoy aquí, ¿cierto? Ayer estábamos hablando acerca de este capítulo 10 del libro de Juan. Y estábamos hablando acerca de Jesús como el buen pastor, pero fue un momento donde la palabra nos llevó, especialmente a quienes ministramos la palabra y a las ovejas, a conocer cuáles son los principios del pastorado, ¿cierto? Y fue algo tremendo porque hay una exhortación del Señor a todos los que le servimos a través de la palabra y que tenemos un pastoreo de una u otra manera sobre ovejas. Y era el reconocer muchas cositas que tenemos que tener en cuenta para nosotros hacerlo, ¿cierto? Ayer terminamos en el verso 2 solamente, avanzamos hasta ahí y decíamos que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pero hicimos un exégesis al texto y nos dimos cuenta que era más profundo todavía, que era el pastor que entra por la puerta, un pastor de ovejas es, porque el prototipo del pastor de las ovejas es el mismo Jesús. Entonces Él es el pastor de las ovejas. Nosotros somos pastores que le servimos a Dios. Hasta ahí habíamos llegado y fueron muchos los textos que miramos donde Dios a nosotros nos demandaba por la grey que era de Él, no nuestra, y la necesidad que nosotros teníamos de serle fiel a Él al pastorear su grey. En el versículo 3 de este capítulo 10 de Juan está diciendo, vale, 1, 2 y 3 para que entendamos la idea de lo que venimos hablando. Bien, entonces dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Hasta ahí vamos. Muy bien. Entonces, en este texto, en el verso 3, ya estamos viendo que nos habla acerca de el portero. Ya nos dábamos cuenta que era la puerta o portero, que era el que cuidaba la entrada a la cueva o a este lugar que tenían los pastores cercano a su casa, donde había agua y donde había una pequeña torre para poder mirar esto, ¿cierto? Entonces dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Muy bien. Si usted mira conmigo el versículo 27 de este mismo texto, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no hay nada más hermoso que ver un rebaño. Realmente por aquí pues no hay muchas ovejas. La única relación que yo he tenido es con un rebaño, con vacas. Bueno, aquí que está Nacho, que está con nosotros en esta mañana, podemos recordar cuando trabajábamos en una fundación para niños de la calle en San Pedro de los Milagros. Estábamos con Nacho y había la persona encargada de las vacas, y esta persona veíamos algo muy hermoso que es parecido a lo que leí sobre las ovejas, y es que este hombre empezaba en las mañanas que venía el ordeño y entonces se les daba forraje para que ellas comieran,
Y él empezaba a llamarlas, Alondra, 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 y empezaba a colocar, porque les tenía nombres muy lindos, muy del campo, y cada una venía de acuerdo a como él las llamaba. Y a pesar de que todas las vacas en un comienzo nosotros las mirábamos y las veíamos igualitas, todas, pues unas más grandes y eso, pero todas eran de la misma raza, Holstein, y muchas fueron inseminadas con similares características. Él las conocía todas y sabía cuál era la rebelde, y él decía, ojo con esa, que esa cabecea. No sé si fue a Nacho que en algún momento de ordeño una de esas vacas lo golpeó, y eso debe dar muy duro. Alguno de nosotros, la oveja, la vaca esta lo golpeó. Estoy hablando de vacas, pero de ganado. Hablando de ovejas, entre las ovejas ocurren las mismas características. Está la más grande, la más dominante, la que quiere llegar de primera, comer de primera, y quien está al frente del rebaño debe conocer, ¿cierto? Y todos estos animalitos, aunque parezca, tienen un sentido al oír y conocen la voz del pastor. Si otra persona les llamare, las ovejas inmediatamente escuchan la voz del pastor. Aquí hay una enseñanza muy grande, porque el problema que yo creo que hoy tenemos nosotros es que muchas ovejas no han aprendido a escuchar la voz del pastor. Un momento, ¿de cuál pastor? De nosotros, los que le servimos al Señor. Más allá está el pastor de los pastores. Ayer lo aclaramos, ¿cierto? Nosotros somos un pastor. Jesús es el pastor, y nosotros le servimos al pastor. Le rendimos cuenta. Por eso los rebaños que tenemos nosotros como pastores, conformados por la iglesia, iglesias locales, son del Señor. Ninguno de nosotros podría decir, en mi iglesia hacemos esto, es que yo soy el que... La iglesia es del Señor. Nosotros lo que hacemos en la iglesia es que guiamos un rebaño. Esa es la labor que nosotros hacemos frente a esto. Pero el pastor habla, y las ovejas deben de aprender a reconocer la voz del pastor. Hace una semana les contaba de estos dos pastores, creo que lo he contado hasta 2 veces, que venían en Israel, y un colombiano, y era un paisa, nos contaba que él los escuchaba, que ellas dos bajaban, y bajaron 2 rebaños grandes y 2 pastores, y se juntaron, empezaron a charlar los 2 pastores, después se separaron, y en el momento de separación el uno les silbó y les llamó, y el otro silbó y llamó, y para oídos de esta persona que les estaba poniendo cuidado, era lo mismo. Un rebaño arrancó por este lado, y todas las ovejas salieron por ahí de este pastor, y las de este salieron, y ninguna oveja se confundió. Las ovejas conocen la voz del pastor. Debemos pedirle a Dios aprender a escuchar la voz de Él. Para aprender a escuchar la voz de Dios hay varias cosas que tenemos que hacer. Dentro de ellas está una vida de oración, porque a través de la oración aprendemos a conocer la voz de Dios. Y es muy importante. Bueno, no sé si Nacho está con nosotros, si todavía está con nosotros. Y yo, cuando comencé el servicio a Dios, lo comencé en un centro de rehabilitación. Ahí fue donde conocí a Nacho, a Ignacio Granda. Y en aquel lugar yo venía de una iglesia, era miembro de la iglesia, había sido al frente de la sociedad de jóvenes de la iglesia. Había estudiado varios años en el seminario bíblico, en el caso de la misión donde yo venía al instituto. Mi pastor era un pastor de instituto, y entonces su formación era muy diferente a otros lugares. Los cultos con él de enseñanza bíblica era una clase teológica muy completa. Y nosotros, cuando yo empecé en esa meditación, pensé que entendía cosas de la Biblia y que conocía al Señor. Pero tuvimos una experiencia en aquellos lugares tan especiales, tan duras, porque era enfrentar situaciones con satanismo, era enfrentar situaciones espirituales,
Y nosotros en esas situaciones espirituales tuvimos que depender mucho de Dios. Entonces había noches donde estábamos dormidos y el Señor nos hablaba, despiértate. Nos despertaban, bueno, eso sucede ahora, estoy hablando de los comienzos, ahora se ha vuelto como algo más usual, entonces uno se levanta y sí Señor, claro, uno ya sabe, pero en esa época nos pasó como lo de Samuel, ¿cierto? Nosotros éramos, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo dormir? Y escuchábamos la voz del Señor que nos decía, sube al segundo piso, sube al tercer piso, y justo estaba sucediendo algo con los muchachos de los programas de rehabilitación. También había momentos donde íbamos a predicar algo y el Señor nos decía y escuchábamos la voz audible de Dios que decía, habla de tal cosa. Y Señor, pero ni me preparé para eso, pero ahí es donde lo que Él coloca en nuestros labios lo va a respaldar. Y fueron momentos muy tremendos donde aprendimos a escuchar su voz, a la luz de la palabra también, el ir a la Escritura, leer pasajes de la Escritura que hablaban al corazón y no encontrar solamente algo que la palabra habla ya, sino que encontrábamos toda esa profundidad de la palabra tan especial en donde Dios trataba con nuestras vidas. Ese es tan especial que aprendamos a oír la voz del Señor a través de la palabra, a través de esa voz que Él nos habla a nosotros. Entonces dice que a las ovejas el Señor llama por su nombre. Qué bueno aprender a escuchar la voz del Señor, aprender a acercarnos a Él a través de esta palabra. Entonces el pastor guía en ese sentido. Y hablar de la labor pastoral nuestra también podría hacer que nosotros entendamos y conozcamos y vamos conociendo a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Saludo a John Freddy, al pibe. Muy buenas días, pibe, ¿cómo estás? Dios te bendiga. John Freddy González, pues, por cariño le decimos pibe, pero quiero respetar pues porque John Freddy es uno de nuestros concejales del municipio de Sabaneta, un amigo nuestro, y qué bueno que está conectado con nosotros en esta hora. Bienvenido, John Freddy, a este momento que tenemos con la iglesia de crecimiento a través del libro de San Juan. Entonces mire que Él llama por su nombre. Dios siempre sabe quiénes somos nosotros. Hoy el Señor sabe qué pasa en tu vida. Las luchas que tú tienes hoy, Dios las conoce. Las necesidades que tenemos hoy, Dios las conoce. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Lo que tenemos que aprender a hacer es escuchar la voz de Él cálida y suave, porque a veces en los aceleres de la vida nosotros tomamos decisiones así en seco, en caliente, perdón, y sí, voy a hacer, un momentico, respire, siéntese. Si la situación o lo que le acaban de informar a usted lo alteró, venga, tome un momento, saque un espacio, cálmese. A mí me gusta mucho hacerlo a través de la música, ¿cierto? Esta es música de adoración. Un momentico con el Señor, meditar en el Señor. Señor, ¿qué hago en esta situación? Acabo de recibir esta noticia, un momento, en frío, en el momento. Es posible que el Señor o hable a nuestra vida y nos guíe, y ay Señor, no había pensado en eso, voy a actuar así. O lo otro es que nos lleva a una porción de la Escritura, y a través de la porción de la Escritura viene esa palabra de orientación, de guía. Hay otros momentos de nuestra vida donde estamos actuando mal y viene esa palabra de exhortación y venga, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En toda decisión de la vida, porque toda decisión va a traer consecuencias, necesitaríamos tener una buena relación. Admiro la vida de muchos de los reformadores de la iglesia cristiana, que uno mira que en su historia había una gran devoción por Dios. En el caso de muchos de ellos, Lutero fue uno de ellos que cuando tenía más compromisos ese día y decisiones que tomar, tomaba más tiempo. Decía, tengo que madrugar más, tomar más tiempo para poder escuchar, meditar y tener la orientación de Dios. Creo que nosotros tenemos que
tomar buenas decisiones frente a estas cosas. Dice que el buen pastor, él abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y dice, y las saca. O sea, el pastor es quien guía las ovejas. Es algo que tenemos que aprender, que el pastor, que Dios sea el que guíe nuestras vidas. Tenemos que aprender también a escuchar la voz de Dios, tenemos también que conocer la palabra para que toda decisión que tomemos sea de acuerdo a los principios que Dios a través de la palabra ha colocado en nuestras vidas. Y dice que cuando las ha sacado fuera, todas las propias, y es algo especial porque dice va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nunca un buen líder va a ser un arriero, perdónenme el término muy paisa, ¿cierto? El que jala, entonces va con el ganado y no. El pastor siempre va a ir detrás, adelante de las ovejas y ellas lo van a seguir. Aún en este sentido, la escritura nos habla del sentido de liderazgo. Entonces el liderazgo del Señor Jesús, Él caminó, Él actuó y camina y actúa y nosotros lo seguimos a Él. Pues déjeme decirle que de la misma manera, aún a nosotros, los ministros, los líderes de cualquier área, nos guía el Señor para que nosotros caminemos. Nunca la gente va a caminar, o no debería la gente caminar adelante y nosotros atrás. El liderazgo bíblico y lo que vemos en Jesús es que Él siempre va adelante, Él es un pastor. ¿Por qué seguimos al pastor? Por muchas razones. Porque la gente miraban a Jesús diferente a los fariseos y los saduceos. Porque Jesús hablaba como quien tenía autoridad. No por lo que hablaba solamente, sino que todo el contexto nos muestra que en la vida de Jesús buscaron muchas falencias y no encontraron. Era un líder que guiaba con el ejemplo. Claro, Él es Jesús. En el caso de nuestros liderazgos somos ovejas también. Y aunque tenemos liderazgo los pastores, hay una diferencia entre lo que nosotros hacemos y en Él, ¿cierto? En Él nunca se halló falla, no hubo pecado en Él. Nosotros sí, pero nosotros cuando fallamos podemos guiar las ovejas porque nosotros damos testimonio. La gente que está con nosotros nos debe ver como lo que somos, humanos. La gente está esperando de los líderes lo mejor, perfección, no hay perfección sino en Jesús. Pero si la gente aprende a mirar que cuando fallamos reconocemos, que cuando fallamos tenemos la capacidad de pedir perdón. Cuando el Señor empezó a tratar mi vida, porque yo al principio comencé con proyectos de rehabilitación, como les dije ahora, y trabajé más de 20 años en centros de resocialización para personas adictas y muchas de ellas de la calle. Una de las cosas que yo pensé era que éramos infalibles y tenía una medida, pobrecitos los muchachos, su escoba no barre muy bien, intentaba ser perfecto en todo, no hay nadie perfecto, habían imperfecciones y me di cuenta al transcurrir los años que somos seres humanos. Pero me encontré algo. Al principio intenté esconder mis fallas, horror, porque se veía. Pero cuando yo reconocí mis fallas y empecé a caminar viendo a Jesús, siguiendo a Jesús, y la gente que me acompañaba veían mis fallas, pero veían mi actitud frente al reconocer y a la demanda que Dios hacía, empecé a ver que seres humanos igual que yo caminaban, fallaban, pero que iban reconociendo al caminar su necesidad de Dios e imitaban ese testimonio que dábamos de vida al reconocer nuestra humanidad. Fue una bendición muy grande. Y creo que nosotros tenemos que aprender eso. Al principio yo pensaba, si saben de mis fallas voy a perder autoridad. No, porque es que el modelo es Jesús, no somos nosotros. Y cuando la gente nos ve en nuestras fallas, la gente se da cuenta que somos tan humanos, pero que necesitamos y vemos a Jesús y caminamos hacia Él. El modelo no es un pastor. Acuérdate que en este texto Él es el pastor. Nosotros somos, como hicimos el exégesis ayer, un pastor. Él es el prototipo. Nosotros seguimos
al prototipo junto con las ovejas. Y recuerdas que hablábamos que habían dos perros alrededor del pastor principal, el bien y la misericordia, y que son los perros que vemos que rodean al rebaño mientras camina, que muerden al rebaño, que exhortan al rebaño, que lo guían hacia estar adentro, orientados. Pues Él es el buen pastor y nosotros caminamos como pastores, pero apoyamos el trabajo del buen pastor. Eso es algo bien especial que tenemos que tener, ¿cierto? Entonces recordemos, Él las llama por su nombre, dice el texto 3, el versículo 3 de Mateo 10, de Juan 10, y dice que la saca, va adelante y ella sigue en el caminar del buen pastor. Y dice la Sagrada Escritura, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Muy bien. Note que en el capítulo anterior habíamos visto los fariseos cómo expulsan a este ciego de nacimiento, porque él reconoce a Jesús como Señor, ¿cierto? Primero fue sanado por Jesús, le pregunta quién es Jesús, él dice que es un hombre de Dios, que le parece que es profeta, bueno, y al final se encuentra con Jesús y le dice Jesús que si cree en el Hijo de Dios, y él dice quién es para que yo le siga, y él le dice pues con el que estás hablando es, entonces se arrodilla, y un judío no lo va a hacer si no es ante Dios, reconoce a Jesús como Dios y ha crecido. Pero cuando los fariseos se dan cuenta, antecitos de que lo adoren, cuando los fariseos vieron que él lo reconoció aún como profeta y como de Dios, lo expulsan de aquel lugar. Los fariseos no eran pastores guiados por el Señor, porque lo que ellos debieron haber hecho si él hubiera fallado, era que lo hubieran sacado para guiarles por pastos delicados. Que nosotros como ministros no somos llamados a expulsar. Hay unos principios bíblicos cuando el devorador ha entrado al rebaño y cuando la Biblia sí habla de situaciones que suceden. Pablo lo tuvo que aplicar con Alejandro el calderero y Menelao, pero cuando alguien del rebaño falla, lo que tengo que hacer es sacarle y ya traerlo, no sacarlo afuera, traerlo y guiarle. El Salmo 23, 2 nos decía, y voy a predicar mañana de esto, no este tema, pero del Salmo 23, y voy a tocar el verso 2 mañana, porque Él saca las ovejas para orientar. Entonces dice, en pastos como en delicados pastos, un buen alimento. Es factible que una de nuestras ovejas esté extraviada por falta de conocimiento. Debemos darle un buen alimento espiritual, un buen alimento de la palabra, ¿cierto? Y dice que el buen pastor lleva a las ovejas a aguas de reposo. Los fariseos no hicieron nada de estas dos cosas con el ciego. El ciego era una persona que quería de Dios, amaba al Señor, nunca había visto las obras de Dios. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios porque las obras que tú haces nadie. Y en el Nuevo Testamento vamos a mirar que en los casos que la Biblia va a hablar de los ciegos en el Nuevo Testamento, siempre que hay sanidad de ciegos, dice que nunca antes, nunca, ellos habían escuchado de ciegos que recuperaran la vista. Estamos viendo una acción de Jesús tan poderosa que hizo que ellos se acercaran. Si los fariseos hubieran tenido la capacidad de hacerlo, estos fariseos se hubieran acercado al Señor y hubiesen escuchado la voz del Maestro. Pero si aún así ellos no hubieran conocido a Jesús, con este ciego lo que tuvieron que haber hecho fue haberle guiado, si es que creían que estaba en el error, y guiarle. Que Dios nos guíe a nosotros como ministros a ser esos pastores. Recuerden, no somos el pastor, tú y yo no somos el pastor. Haciendo el exégesis nos damos cuenta, que nuevamente lo digo, que Jesús es el pastor. Y el término que nos está colocando el versículo 1 de este libro de Juan, nos está hablando que nosotros somos un pastor. En la traducción lo vimos muy bien, que no decía el pastor, sino
nosotros somos además el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, no, un pastor, porque el pastor y el prototipo es Cristo. Nosotros somos auxiliares de Él, si lo podemos ver de esta manera, que ayudamos a llevar los rebaños, o el rebaño general, cada rebaño, todos le pertenecen al Señor. Tú y yo simplemente somos, simplemente no, le servimos, es un honor, pero si somos ministros, somos colaboradores del Señor. Pablo se consideró así, colaborador, ¿cierto? Amén. Saludo a la Misión Betel Internacional, a nuestro hermano que no, de aquí de la ciudad de Medellín. Ay, hermano, se me va el nombre, me van a jalar las orejas. Bendiciones, mi hermano, qué bien, aquí dice bendiciones, amado consiervo. Así es, tenemos que conocer la palabra de Dios porque esa es la voz de Dios. Muy bien. Y saludo al pastor también, Carlos Eduardo Díaz, Carlos Díaz, que es pastor de la iglesia El Pacto en la ciudad de Medellín. Ay, qué bueno, se me va Visión Betel Internacional, hermano. Si me recuerda su nombre, mi hermano, sería muy rico saludarlo con su nombre por acá. Muy bien, entonces ya vimos esta parte, cómo el pastor guía a las ovejas, y cómo las ovejas son guiadas, y en la guianza que nosotros más podemos dar como pastores del rebaño del Señor es a través del testimonio. Hay algo que vamos a encontrar en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 3, cuando habla del servicio nuestro, cuando caminamos entendiendo la venida del Señor, que caminamos y le tenemos que dar cuenta a Él. En el versículo 3 dice, hablando de nosotros, bueno, quiero leer desde el 2, y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí hay una exhortación tremenda. Amén. Saludo al pastor evangelista Yerselis y a los hermanos de la iglesia Alianza Cristiana de Morichal. No sé si es del pastor Gustavo. Bien. El versículo 5 nos va a decir que las ovejas al extraño no van a seguir, huirán de él, porque los extraños tienen otra voz. Dice que no conocen la voz de los extraños. Uno de los retos más grandes que tenemos los ministros del Evangelio es cómo desarrollar estrategias para que nuestra gente, en medio de sus ocupaciones y responsabilidades, aprendan a conocer la Escritura, la palabra del Señor. En nuestro caso vimos que teníamos, cuando comenzó esta cuarentena, la posibilidad de tener los hermanos todos los días en casa. Por ejemplo, tenemos un programa en la iglesia, y es que todos los días a las 11 de la mañana empezamos a estudiar Juan, y si empezamos a hacer estudio inductivo de la Biblia. Lo hicimos con Juan y hemos ido, por eso estamos viendo versículo a versículo, capítulo a capítulo, Juan, porque hemos venido aprendiendo a interpretar y hacemos un pequeño exégesis del libro de San Juan. Esa fue como una de las, que conozcamos la esencia y la base del Evangelio de Jesús. Las cartas apostólicas lo que van a hacer, y lo hemos estado viendo haciendo el exégesis, ¿cierto? Es que lo que Jesús habla acá, uno va y los apóstoles, las enseñanzas de él, las explican a las iglesias en medio de las necesidades. Una iglesia tiene esta necesidad, de la enseñanza de Jesús la traen. Comenzamos con Juan porque es la base de la enseñanza del Evangelio. 4 enseñanzas del Evangelio, que es la de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son los 4 evangelios, sino el Evangelio en 4 versiones, ¿cierto? Entonces hay un Evangelio. Por allá en Gálatas dice que no hay otro Evangelio, hay un solo Evangelio. Las 4 versiones del Evangelio tenían unos propósitos definidos, ¿cierto? En Juan estamos viendo el testimonio de el Señor Jesús, y entonces lo estamos viendo. Y en las horas de la noche hemos tomado todos los días un tiempo para enseñar el sermón de la montaña, y estamos enseñando
capítulo a capítulo, versículo a versículo, Mateo del 5 al 7, para todos los principios del reino darlo a conocer, porque creemos que nuestros rebaños necesitan conocer la voz del Señor para poder digerir. Sé que muchos hermanos de la iglesia nos escuchan a nosotros como pastores de la iglesia y después por allá les mandan otro video y escuchan a otro pastor y a otro y a otro. Y qué bueno que crezcan en la palabra, pero que sepan diferenciar la voz de Dios. Porque hay muchas voces que cautivan, que encantan, pero que lastimosamente desvían. Y en el anhelo que la gente quiere hoy de sanidad, de libertad, de liberación, de salir de sus dificultades, podrían escuchar voces raras. Entonces, la oveja debe de aprender a escuchar la voz del pastor y diferenciar la voz del pastor, de los pastores, ¿cierto? De voces extrañas que van a afectar sus vidas. Entonces, yo te digo una cosa. Como pastor de la iglesia, quienes están escuchándome de cualquier iglesia, quiero decirte, en donde Dios te ha colocado, hay una formación que Dios te quiere dar. Pero debes de tener dos principios tuyos, una disciplina tremenda en cuanto a la vida de oración, que es indispensable. Es indispensable, porque es esa relación día a día con el Señor. Una vida de oración. Ten un tiempo de oración a una hora específica. Que la hora de oración no la puedes sacar en el día, sino en la noche o en la madrugada. Hazlo. Y la segunda, el acercamiento diario a la palabra. No a través de estos estudios. A través de estos estudios podemos crecer. Pero más que a través de los estudios, es que tú mismo empieces a acercarte a ella y en tu devocional posiblemente le digas al Señor: Señor, trata con mi corazón y quiero aprender. No necesitas estudiar 20 capítulos diarios, necesitas estudiar una porción de la palabra que la logres entender y colocar en práctica. Muy bien. Entonces, mira que aquí está hablando en este versículo 5 de nosotros que vamos adelante de las ovejas, nuestro testimonio. Les he contado también de los pastores antiguos. Yo soy más de la escuela antigua en este sentido, en que yo miraba a mis pastores, que ellos en las mañanas o en las noches o en las tardes, a los que yo conocí eran una reclinomati. Aún mi padre lo adoptó y él tiene una silla de esas reclinomati y él toma horas leyendo. Yo aprendí eso de mis pastores, tener un tiempo de estudiar la escritura, de leerla, y eso para mí fue un testimonio, porque yo cuando ya fui en la vida cristiana creciendo, vi la necesidad. Yo en las noches llegaba a mi casa y podía estar muy cansado, nunca dormía. Eso se volvió un hábito, y usted sabe que quitar un hábito es muy difícil, de leer por horas sentado frente a mi escritorio, en mi alcoba. A veces mi padre llegaba y decía: hijo, hay que madrugar. Sí, ya voy, esto está muy rico, Pablo aquí me está enseñando muchas cosas, venga. Porque uno aprende a comer la escritura, a escuchar la voz de Dios. Cuando vienen voces de extraños, no las distinguimos, no las reconocemos, porque hemos escuchado la voz del pastor, ¿cierto? Jesús tiene unas características hermosas. Él nos ve y nos habla. Qué rico aprender a escucharlo. Lástima que por años mucha gente ha escuchado la voz de Dios y no le llega. A Moisés pasaron 80 años y escucha la voz en una zarza. ¿Cuántas veces Dios quiso hablarle? No lo sé. Tuvo que colocar una zarza que no se consumía en el desierto, eso se consume en un instante, para que él se acercara. Y, ¿por qué no decirlo así? Por primera vez, siendo que Moisés tuvo muy buenas ideas, siendo que Moisés quiso defender a uno del pueblo, siendo que compró una pelea de otro y lo defendió, lastimosamente actuó en su fuerza y no entendió el momento. Dios permitió que todo eso sucediera, pero era Moisés el que llevó su vida a ese momento. Y cuando él ya escucha la voz del pastor, aprende a caminar con él. Y lo que estoy hablando y lo que quiero decirte de Jesús, por allá en Mateo 9:36 dice que
cuando vio las multitudes de Jesús, tuvo compasión de ellas porque andaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esto nos habla de la labor pastoral. Las multitudes están dispersas, desamparadas, porque no escuchan. Hay gente que uno ve que anda. Yo les decía a ustedes que yo he visto miembros de iglesias que a las 10 de la mañana transmitimos aquí y nos dan el visto bueno y aparecen aquí. Y yo tengo varios amigos y me meto a los face de los amigos y a todos esa misma persona que no son, muchos de ellos no son de la iglesia que yo pastoreo. Y yo, nos visitó Julano, pero a la misma hora le dio clic a 10, o sea, está confundida. A ninguno escuchó, no escuchó la palabra. Simplemente está brincando a ver qué escucho por aquí, un pedacito, un pedacito, un pedacito. Jesús vio la confusión de la gente en su tiempo. Moisés, como uno de nosotros, fue llevado en un momento determinado y determinante por el Señor a tener una gran carga por el pueblo de Israel. Y Dios le habla de la situación del pueblo, de su carga por el pueblo. Pero Moisés entiende y lleva la carga del pueblo y va hasta el pueblo de Israel. Y en lo que tiene que traer al pueblo no puede ser su propia vida. Él ya se dio cuenta que su vida fue un fracaso, queriendo solucionar los problemas del pueblo. ¿Qué digo, Señor? ¿Qué hablo? Y tú vas a ver que en todo el proceso de Éxodo hay una relación de él con Dios. Y la relación es aprender a obedecer la voz del maestro. Fue un proceso no fácil para él. Vemos un logro muy grande aún en su carácter. Lastimosamente hubo un momento donde no le habla a la roca, sino que la golpea. Y una característica muy de Moisés, ¿cierto? No percibir totalmente la voz de Dios es otra, pero la gracia de Dios está acompañando a Moisés y es una bendición cómo Dios trata con Moisés en su vida. Lo que queremos ver acá es cómo Dios siente, habla al pueblo, se acerca, y nosotros, quienes hemos sido llamados para ser ayudantes de Él en el servicio pastoral, debemos de sentir. Por eso dice que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús ya en las cartas apostólicas. Muy bien. ¿Por qué la gente andaba así? Mateo 9:36 nos está hablando que la gente estaba así dispersa y que Jesús, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Pero yo quiero que usted mire el contexto en el capítulo 9 de ese mismo Mateo 9:36, que nos dice que la gente estaba en esa condición. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque andaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira el 22. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo, cuando estaba, este fue un evento que sucedió, que fueron 2 milagros de sanidades en ese instante, y Jesús mira y mira a esta mujer, que era una mujer que estaba enferma, ¿te acuerdas? De flujo de sangre, que vino y lo tocó, y dice a la mujer, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Una mujer que tenía 38 años, un flujo de sangre, ante el pueblo, una mujer así no podía estar entre el pueblo. Las leyes eran radicales, el sacerdocio simplemente vivían y eran estrictos en el cumplimiento de la ley. Recuerdan, ya hemos hablado que los fariseos aparecen en la diáspora queriendo preservar, porque ellos no fueron tan malos al comienzo, sino preservar la ley de Dios, pero crean leyes y tradiciones que los esclavizan a ellos de más de las tradiciones que de la palabra de Dios, del sentido de la palabra. Esta mujer era una mujer que era temerosa. ¿A qué le tenía miedo? Hasta sus líderes religiosos. No tenía un pastor. En ese concepto, esta mujer, en el contexto, no, de que no tenía un pastor, tenía miedo de sus líderes religiosos. Pero Jesús aparece como el pastor de los pastores. Qué bueno que la gente nos siga a nosotros, no por miedo, porque también a veces hay unas predicaciones donde la gente vive con miedo. Ay, no vamos para la iglesia, que nos va a llevar el diablo, vamos para la iglesia porque se enseña unas normas y unas reglas humanas, requisitos para la salvación, y son características de hacer, que haga, que no haga, que diga, que no diga, y no nos damos cuenta que
Hay que llevar a la gente a Jesús y que encuentren la salvación en la gracia de Dios. Ya cuando yo amo al Señor y soy salvo, voy a dejar y a hacer cosas por amor a Dios. No me costará, pero lo primero es acercarme al Señor. Entonces, es algo que necesitamos nosotros entenderlo para poder que al caminar en la palabra nosotros podamos identificarnos con el Señor. Y si somos líderes, pastores, pues estamos más que identificándonos con el Señor, obedeciendo el proyecto que Dios tiene, si podemos manejarlo como proyectos de vida hacia una iglesia donde Dios nos ha colocado. Entonces, cuando una persona sigue al Señor, la palabra misma va a hacer que huya de los falsos pastores. En Hechos 14, 22, quiero que lo leamos, nos va a hablar un poquito y acercar a este concepto. Hechos capítulo 14, verso 22, dice la escritura: cuando Pablo fue apedreado en Listra, yo creo que ya fue después que designan los ancianos de la iglesia, entonces dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es muy, muy especial que nosotros lo podamos percibir, ¿cierto? Entonces, aquí hubo una palabra especial en un momento en que ellos estaban pasando situaciones de tribulación. Cuando hay situaciones así, va a venir una palabra. Y en el caso de nosotros como ministros encontraremos personas que están bajo esas condiciones. Y qué bendición que podamos traer una palabra que conforte, y que a la gente que no entiende y está extraviada de la fe podamos mostrarles el camino. Yo no podría decir un mejor camino. Yo creo que lo que tendríamos que colocar es y decirles es del camino. No hay muchos caminos hacia Dios, hay un solo camino, y el camino es el camino que traza nuestro Señor Jesucristo. Muy, muy especial que nosotros entendamos esto. En Colosenses capítulo 2, el versículo 7, nos dice la Sagrada Escritura: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y está hablando es el peligro de escuchar otras palabras, y está hablando de palabras persuasivas que otras personas van a traer. Colosenses capítulo 2, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de Cristo en su deidad encarnado, y nos va a hablar que Él es la fuente del conocimiento y la sabiduría. Por eso ese versículo 4 en adelante va a hablar de que nos cuidemos de esas palabras que quieren traer la gente, pero también las quiere esclavizar. Y aún ahí más adelante va a hablar acerca de cuidarnos de la falsa filosofía, y en el caso de ellos el vivir bajo los principios legalistas o de la ley. Pues, la gente necesita un mensaje, todos necesitamos un mensaje, pero el mensaje debe ser esa palabra de Dios. Todo este capítulo habla de ese pastor, de la voz del pastor, del mensaje, porque no solamente es de la voz, sino que también este capítulo el Señor Jesucristo está hablando no solamente de escuchar la voz de Dios, sino qué voz es la voz de Dios. Conocer la instrucción del pastor. Y cuando otros vienen a hablar de parte del pastor, no van a identificar las ovejas que conocen al pastor, y al pastor lo conocemos a través de las palabras. Ninguno de nosotros vamos a conocer a alguien solamente de vista. Si a alguien le preguntaran hoy: ¿usted conoce al presidente de Colombia? Muchas personas dicen: sí, es un señor canosito así. No. Eso no es conocerlo, eso es identificarlo. Conocer a alguien es vivir con ese alguien. Conocer a alguien es saber cómo piensa ese alguien.
Conocer a alguien es intimidar en cierta forma, o intimar en cierta forma con esa persona, es compartir el espacio. En estos días que estamos en cuarentena, he hablado con algunas personas a través de consejerías telefónicas y me he dado cuenta que me llamó la atención el caso de un hombre que me llama y me dice: pastor, tengo una crisis inmensa. ¿Por qué tiene una crisis inmensa? Porque toda la vida he traído el mercado a la casa, les he dado vivienda propia, les he dado comodidad, les tiene muchas comodidades a sus hijos, les he dado universidad. Pero en estos días que hemos estado encerrados, ya en la semana pasada sí empezó a salir a trabajar, pero estos días decía: no conozco mis hijos, yo no sabía que mis hijos eran así, mi hogar es un infierno, no sabía. Yo prefiero no haberles dado ni dinero, ni estudio, sino ejemplo. Me da tristeza en lo que se ha convertido mi hogar. Y no tengo autoridad con ellos. Desesperado, a punto de cometer una gran locura. No ha desarrollado la labor paternal como debía, pensando que lo que podía hacer con su familia era darles cosas materiales. Pero había algo más, ¿cierto? El desconocimiento, una mala guianza. Estoy hablando de un padre. Aquí que hablamos de conocer, ese conocimiento es pasar horas. Mire que vivían en la misma casa, salía a trabajar, pero me decía, yo me iba y estaban acostados cuando eran niños y cuando llegaba ya estaban dormidos. Soy un extraño para ellos, soy el que les provee, me aman, me quieren, pero realmente creo que ya no sé si me aman o me quieren, porque ni los conozco ni me conocen. Yo soy para ellos, soy un inquisidor, y ellos para mí son el extremo de violentar toda norma y toda ley. Sí. Hay gente, así hay ovejas, o así hay en el mundo personas. No conocen al pastor. Su comportamiento no muestra un acercamiento a Dios. Viven como si Dios no existiera. En el ejercicio pastoral y de la enseñanza hemos hablado mucho sobre los agnósticos, ¿cierto? Aquellos que si Dios existe o no existe no les interesa. Y en el caminar, yo creo que en el camino del evangelio hay gente que es como agnóstica. Están en nuestras iglesias, a pesar de que vienen a nuestros cultos, levantan las manos y lloran, viven como si Dios no existiera. Es una especie de agnosticismo, porque aunque escuchan la palabra, no guía sus vidas. La palabra no encarna sus vidas, no tiene autoridad sobre ellos. En Efesios 4:13 es especial cuando el apóstol nos dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Tenemos que ser esto para no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Porque lastimosamente mucha gente se sensibiliza a llegar a un lugar para adorar a Dios. Y a veces en ese buen deseo que tenemos de que la gente llegue y darles un espacio para que la gente adore al Señor, cometemos errores, porque volvemos más el culto un lugar donde la gente viene y hay mucho interés en la alabanza, horas de alabanza, 20 minuticos de palabra, pero un tiempo de alabanza, entonces la gente levanta las manos y llora. Y no aman tanto al Señor, mira cómo lloran delante de Dios. En estos días, si mira los conciertos, tú ves esos conciertos de algunos artistas sensibles que llegan a la gente con sensibilidad y la gente llora. Y dice: ay, tan lindo, en un concierto de uno de estos buenos, intencionados artistas que tenemos en el mundo, pero que le cantan a todo. No es algo direccionado a la fe y a la esperanza, no todos, algunos intentan hacerlo, lo hacen, pero la gente llora. Y, ay, mira cómo está llorando.
van a salir del concierto igual, van a salir en una vida amargada, atada. Fue un momento de sensibilización. No, nosotros no podemos, como pastores, sensibilizar a la gente en lo humano, porque a veces cuando hablamos del amor, cuando miramos por ejemplo actos bonitos como los que hemos visto en estas épocas de hombres empresarios que entregan cosas para su gente, gente que ayuda, gente que no tiene mucho pero de lo poco que tiene da, y escuchamos y vemos eso a través de las noticias, redes, y nos sensibilizamos, pero eso no transforma vidas. Transforma vidas el mensaje de la cruz. Transforma vidas el Señor cuando toca un corazón y hay un cambio total. Ahí se desligan las cadenas que nos llevan al pecado. Ahí es donde tiene significado llegar a quebrantarnos. Ya no es sensibilizar, es quebrantar. No es el llorar, no es el llorar, es tocar y afectar, ser tocados y ser afectados. Muy bien, entonces es especial. Y el versículo 10 dice, el versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muy bien, está hablando acerca del pastor y la voz del pastor. Y el término que está utilizando ahí para alegoría es para oimian. Y este término es como un proverbio que se está dando ahí. El término es proverbio, aunque aquí sí es una figura que el Señor Jesús les estaba enseñando grandes verdades espirituales. A veces a través de estas figuras, si las hablamos son de retórica, si las escribimos son de dicción, aparecen en las Sagradas Escrituras para que haya una comparación con algo de la vida natural y la gente lo entienda. Pero la Escritura dice que cuando Él les habló eso, no entendían lo que Él les decía. En Mateo 13 vamos a mirar que cuando Jesús les habla a ellos y ellos le preguntan por qué Él hablaba en parábolas, Él dijo para que ellos no oyeran, porque realmente a los que les eran podía abrir la capacidad de entender eso, era aquellos que han de pertenecer al reino de los cielos. En el caso nuestro son aquellos regenerados o que han nacido de nuevo. Ellos no entendían porque en el corazón de ellos había orgullo, como lo hemos visto. Ellos creían que eran los salvos por la promesa que les había dado a través de Abraham. Eso lo hemos visto en Mateo, en el Sermón de la Montaña, ¿cierto? Ellos tenían un concepto muy alto de sí mismos. Es tremendo. ¿Se acuerda que Jesús les preguntó a Nicodemo y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Cuando le habla acerca de la regeneración y un nuevo nacimiento. En el capítulo 7, verso 49, Jesús va a hablar acerca de la característica, que la palabra nos va a hablar acerca de las características de esta gente, y dice que esta gente que no sabe la ley, maldita es, porque ellos estaban teniendo actitudes divididas acerca del Señor Jesucristo. Ya en el siguiente otra vez vamos a ver a Nicodemo que les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo ya había tenido una experiencia con Jesús, ya estaba conociendo a Jesús, defiende a Jesús en esta posición, pero este texto nos muestra que la actitud de la gente era de desconocimiento. Vivían el judaísmo, todos los sábados estaban en la iglesia, los niños aprendían a leer y a escribir con la Torá, con la ley de Moisés, y sin embargo cuando Jesús aparece en escena demuestran unas características de orgullo y alejamiento de Dios, como si ellos nunca hubiesen conocido a Dios y tuvieran una experiencia con el Señor. Qué importante se nos hace hoy a nosotros
que tengamos más que una experiencia de ir a una iglesia, una experiencia de intimidad con el pastor, de los pastores. ¿A quién seguimos nosotros hoy? ¿A un pastor humano que lo único que tenemos es el deseo, el amor y el ejemplo que podemos colocar no en nuestra vida, el modelo de Jesús? El único modelo que podemos mostrar es que somos pequeños, muy necesitados de Dios, y que cuando ustedes en nosotros los pastores ven los errores, lo único que pueden ver es cómo nosotros reconocemos esos errores y miramos a Jesús. Cada 8 días, cuando está la congregación, cada 3, 4 días, ahora para algunos de nosotros todos los días, lo único que podemos mostrarles a ustedes es los principios de vida, que al seguirlo todos nosotros como ovejas del Señor, porque todos somos ovejas, encontraremos la paz y la bendición que Dios nos puede dar.